Bueno, Finanzas Pymes es una consultora financiera que se especializa en acompañar a las empresas de todo el país a desarrollar su crecimiento por medio de herramientas financieras. Claudio Serrano, que es el director, vamos a hacer un recorrido en este video contando un poquito sobre todo el desarrollo que genera la consultora. Pero antes hablemos un poco de nosotros. Claudio, una breve presentación de la consultora y de todo lo que abarca Finanzas Pymes. Bien, Finanzas Pymes es una consultora privada que se especializa básicamente en todo lo que es el aspecto financiero de una pyme. Eso abarca muchos temas de una pyme que no es solamente el acceso al crédito. Por ahí muchas pymes, cuando hablamos, nos presentamos, creen que nosotros somos solamente gestores de créditos. Nosotros decimos que eso es una de las partes que desarrollamos, pero en realidad nosotros tenemos una visión general del negocio, la gestión de una pyme, donde lo financiero creemos que es uno de los temas más importantes a abarcar, y eso implican varios sectores de la empresa, no solamente la búsqueda del crédito, sino el manejo de la cobranza, la venta de créditos, el tema de los pagos, el pago a proveedores, el manejo de las disponibilidades o de los excedentes financieros, que pocas pymes a lo mejor conocen todas las herramientas que existen en el mercado para poder cuidar ese capital lo mejor posible. Y estas herramientas que haces mención, que están disponibles para una pyme, ¿cuáles serían o qué tipo de mercados puede acceder una pyme? Bien, cuando hablamos del mercado financiero que puede ayudar a una pyme o asistir a una pyme, tenemos que dividirlo en dos partes. Uno es el sector bancario, el sistema bancario, que es una boca de posibilidades de financiamiento, y también es un lugar donde las empresas pymes también pueden llegar a invertir sus excedentes financieros. En lo que es sistema bancario lo podemos dividir en el banco público o bancos estatales. Y lo que es bancos estatales, podemos hablar bancos que nosotros llamamos tradicionales, por ejemplo, un banco nación o un banco provincial, pero también tenemos que agregar que existen bancos que no tienen bocas en sucursales, no hay sucursales en el país, hay una casa central, por ejemplo, que es el Banco Vice. Y después también con algunos organismos oficiales, por ejemplo el FONDEP, que ha venido asistiendo en forma muy conveniente a las pymes en lo que es el acceso al crédito. Eso sería lo bancario. Con respecto a lo bursátil, ahí hay una línea de una serie de posibilidades de usar herramientas para las pymes que la mayoría de las pymes en el país los desconocen. O sea, nosotros siempre decimos que hay un porcentaje, no sé, 20-30% de pymes en el país que usan esas herramientas financieras. Y esas empresas que no llegan a utilizarlo, creemos que se están perdiendo una gran posibilidad de hacer buenos negocios, no solamente financiarse a través del mercado bursátil, sino también de cuidar, inclusive mejor de lo que pueden cuidar los fondos en un banco. Bueno, en el mercado bursátil se puede llegar a tener los excedentes financieros mejor atendidos, mejor cuidados, con mayor rentabilidad. En ese sector hay mucho también por capacitar. Bien, siempre en las capacitaciones o en las reuniones con empresas se hace mención, se toca mucho el tema de las SGR. Muchas empresas desconocen cómo funciona y sería bueno comentar un poco cómo funcionan y cómo funcionan en la actualidad las SGR y qué es una SGR. Bien, por empezar, las SGR son sociedades de garantías recíprocas, es una sociedad de garantías recíprocas con un formato que está, digamos, creado, o sea, autorizado a operar y controlado por la Secretaría PYME, y que es un organismo o es una organización societaria que se creó en la época de Carlos Menem, y desde ahí empezaron a cumplir un factor muy importante en el acceso al crédito de las pymes. Yo diría de menor a mayor. El país ha tenido siempre una limitación, o sea, lo que es, digamos, el sistema bancario de nuestro país ha tenido siempre
una limitación de atender a las pymes en volumen y en agilidad, como merece a lo mejor una pyme en los distintos escenarios económicos. Bueno, la SGR fue ayuda, digamos, a que el acceso al crédito se haga en forma más ágil y de mayor volumen. ¿Qué digo con esto? Un banco, cuando va a prestar dinero a una pyme, no va a tener que atender el riesgo, se va a preocupar por el riesgo que eso implica, porque tiene como respaldo la garantía que le da la SGR. Y eso hace que el banco se va a preocupar por liquidarlo sin analizar con tanta digamos, medida y compromiso del gerente que va a analizar la empresa, va a excluir esa posibilidad de riesgo porque sabe que tiene garantizado el crédito con la SGR. La SGR, o sea, no es que la SGR otorga un crédito, la SGR da el aval. El aval. Esa es la función de la SGR. La función por ese aval que otorga cobra una comisión. Esa comisión la empresa la paga para que pueda tener la posibilidad de tener el volumen de crédito que necesita, que si no lo tuviera no lo podría el banco liquidar, y por otro lado va a lograr mayor agilidad, que siempre decimos que en épocas de inflación, menor, mayor cuantía, siempre el tiempo de tener la plata disponible es muy importante. Entonces la SGR cumple esa función. Haciendo hincapié en esto de las SGR, no existen solamente las que están ligadas a los bancos. Hay otras SGR que no son tal vez las más conocidas por la gente, que también son muy ágiles. Digamos, no siempre el banco te va a dar la mejor alternativa. Claro. A ver, para responder tu pregunta, anteriormente a la explicación que di de la SGR me olvidaba de algo muy importante. La SGR es como da el aval para que una pyme pueda acceder al crédito. ¿Dónde? La pregunta es, ¿dónde acceder al crédito? Bueno, me faltó por ahí aclarar esto. La SGR puede dar garantía para que la empresa tome el crédito en un sistema bancario, privado, público, banco privado, pero también puede darlo el aval para que pueda vender o endeudarse en el mercado bursátil con el aval de la SGR. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque el mercado bursátil tiene, desde esa época que estamos hablando, la época del gobierno de Menem, herramientas financieras para las pymes. Por ejemplo, financiarse con cheques de terceros, que lo hace en el banco también, bueno, lo puede hacer en el mercado, financiarse con cheques propios, financiarse con ON, descontar una factura de crédito. Todo ese cúmulo de herramientas son herramientas que están a disposición de las pymes, inclusive en forma mucho más ágil que el acceso a una línea de crédito. Eso no quiere decir que sea lo mejor. Digo, es un complemento de todo lo que pueda tener la empresa en el sistema bancario. Ahora, en cuanto a SGR, cuando comenzó este tipo de sociedades a prestar servicios, las primeras que existieron fueron las SGR que, por decirlo de alguna manera, si bien no son SGR, tienen una función similar, que son los organismos del Estado que se crearon para dar garantía. Uno es garantizar, comúnmente se le llama SGR, garantizar. Otro, de la provincia de Buenos Aires, Fogaba. Entonces muchos dicen, bueno, la SGR Fogaba me dio la garantía. Bueno, son organismos que no tienen exactamente el nombre de SGR, pero sí funcionan como una SGR. Entonces, Fogaba es un organismo que le da la garantía a la SGR para que obtenga el crédito, no solamente en el Banco Provincia, sino también en algunos otros bancos. Similar a lo que expliqué de la SGR anteriormente, cobra una comisión, Fogaba, por dar ese aval. Los bancos, a su vez, cuando viene un crédito con garantía de SGR, le bajan un poco la tasa porque es un crédito seguro de cobrar en un 100%. Con respecto a garantizar es una SGR que el principal participante es el Banco Nación. Fogaba, el principal participante es el Banco Provincia. Entonces, esas dos SGR fueron las primeras que hicieron camino, las más conocidas,
Y en el transcurso del tiempo, de esa época hasta ahora, bueno, aparecieron una cantidad de SGRs que hoy son de suma importancia, inclusive a veces acompañan de igual manera o mejor que las SGR que supuestamente son las más conocidas. Y de las cuales la consultora tiene llegada a la mayoría de las que existen en el mercado. Exactamente. Nosotros, como la política de nuestra consultora es, con el correr del tiempo, de la experiencia y toda la evolución de nuestra clientela, hemos tratado de incorporar siempre a aquellas SGR que mejor atiendan a las pymes. Tratamos de no quedarnos, no cerrarnos con algunas SGR, porque como sabemos la Argentina es un país con mucha volatilidad, la economía, los negocios, entonces es mejor tener mayor cantidad de posibilidades de SGR. Eso nos va a permitir en cada asistencia que vamos a desarrollar una solución para una pyme, tener la mayor cantidad de herramientas posible. Entonces, hay veces que hay SGR como Asindar, como Argenpyme, Campo Aval, Aval Rural, y un montón de SGR. Algunas SGR nacieron de alguna actividad privada, por ejemplo Asindar, nacen, o SGR que están relacionadas con el agro, son SGR que han aparecido con la impronta o la idea de potenciar la actividad privada. Por ejemplo, Asindar, por ejemplo, Aval Rural, para apoyar al sector donde pertenece. Pero con el correr del tiempo se abrieron a otras actividades. Claro. Entonces hay SGR que no solamente aportan apoyo a un rubro específico donde el cual nacieron, por ejemplo, Asindar a una industria, sino también a otros sectores de la economía. Hablemos de las limitaciones financieras que tienen las pymes por no darle la importancia necesaria a la parte financiera, propiamente dicho. Bien, bueno, acá es muy llamativo, ¿no? A pesar de que tenemos muchos años de experiencia en esto, siempre día a día nos llama la atención ver cómo empresas de mucha antigüedad, empresas que han transitado por muchos años con distintas crisis económicas, financieras, escenarios políticos, cómo han podido, existir sin haber utilizado las herramientas financieras que existen en el mercado. Como conclusión, lo que podemos decir es que toda pyme tiene, si tiene un problema impositivo, va a buscar al contador. Si tiene un problema legal, va a buscar al abogado, no lo duda. Al abogado, al contador, no duda. Si hay un problema de RT o hay un problema de un accidente en la empresa, va a buscar a la institución de salud, al médico. Saben, no hay duda de que tienen que ir a cada sector que es el que está capacitado. Bueno, llamativamente, en lo financiero, la mayoría de las pymes no tienen asesoramiento y el asesor es el gerente del banco a la vuelta de la esquina, el gerente del banco del lugar. O improvisan. Improvisan de acuerdo a cómo van evolucionando, en cuanto a pyme, quiénes son los que dirigen, el padre, el hijo, si el padre creció toda la vida de esa manera, ¿por qué voy a cambiar? Bueno, todo eso hace que hay un desconocimiento muy grande general en lo que es en materia financiera. Y nos asombra porque nosotros estamos convencidos que en un país con tantos niveles de inflación de toda la vida, creemos que cuando miramos los balances y vemos cómo repercute todo el tema financiero en los balances, nos damos cuenta que el principal componente en un resultado económico de una pyme es lo financiero. Entonces, capaz que la empresa se capacita en maquinaria, se capacita en siembras, si es agropecuario, se capacita en muchas cosas, pero no se capacita en lo financiero. Y comete errores. Errores significa tomar un crédito en una mala tasa, tomar un crédito en un periodo de tiempo que no es el razonable por cómo va evolucionando la economía, tomar un crédito con hipoteca, dar una hipoteca a una SGR cuando no era necesario hacerlo, elegir una SGR que no es la mejor que se adapta a su negocio. Cualquier política financiera, si no hay asesoramiento en un país donde hay tanta inestabilidad, siempre económica,
creemos que es fundamental. Eso nos alarma, nos asombra, y bueno, es un poco lo que nosotros tratamos de explicar, que nosotros venimos a cumplir una función dentro de una pyme sin tener ninguna relación fija, laboral, un compromiso con la pyme. Nosotros podemos suplir esa falencia desde afuera con nuestra consultora, sin tener ningún compromiso de honorario de suma fija, de compromiso, solamente como una que se sientan respaldados para cada decisión que toma en lo financiero, nos pueden consultar. Seguramente nosotros cuando trabajamos cobramos honorario, pero no, que es importante saber que las pymes cuenten con nosotros en todo lo que es la capacitación en forma gratuita. Recién hacías mención, Claudio, a que no hay compromiso, que no hay un compromiso con la pyme, pero tampoco lo hay con una entidad. O sea, tampoco es que respondemos como lo hace un gerente a su banco. O sea, tratamos siempre de buscar la mejor alternativa para la empresa. Es muy bien eso que apuntás, porque en realidad otro desconocimiento por ahí o falta de información que tienen las pymes es que las instituciones bancarias en todo este tiempo de evolución de nuestra historia económica ha cambiado sustancialmente. Entonces hoy un gerente bancario de un banco público o de un banco privado no tiene toda la capacitación o toda la sabiduría para poder evaluar todas las consecuencias que puede tener un consejo que le van a dar a una pyme. O cada vez que le ofrecen una solución, seguramente está muy limitado por lo que le puede dar esa institución. Y a veces las instituciones no dependen de ese gerente que está en el lugar, sino dependen de una oficina central que está parametrizado toda la calificación de una pyme. Por lo tanto, el gerente con muy buena voluntad va a querer ayudar a la pyme, decirle toma el crédito, hacer la hipoteca, te conviene te conviene aquello, pero al no contar con todas las herramientas que existen en el mercado, es probable que ese consejo no sea el mejor. Nosotros lo que hacemos es evaluamos el negocio de la pyme, el momento de la pyme para asignar la mejor institución, que no quiere decir que sea siempre la misma. Esto puede cambiar. Bien, recién hacías mención a que las empresas por lo general no tienen sus departamentos de finanzas, sí tienen sus departamentos contables, tienen su parte jurídica, y si la empresa no tiene una parte financiera, tampoco tiene una capacitación con respecto a la parte financiera. ¿Cómo Finanzas Pymes se mantiene capacitada y actualizada de todas las cuestiones financieras? Bien, es muy importante esto porque esta materia financiera es tan, tiene tantas variantes en la vida económica de nuestro país que hace que si no estamos actualizados, siempre creemos que lo que nos capacitó nos va a servir por un tiempo y posiblemente le estamos errando, porque todo esto es muy cambiante. Nosotros lo que les aseguramos a las pymes, que vamos a tener de nuestra parte toda la capacitación al día en materia financiera para poder darle todas las novedades que pueden existir en cada momento. Entonces nos capacitamos con economistas, teniendo la capacitación del mercado bursátil, que nos invita a reuniones con economistas en cada escenario político, analistas de mercado, que nos pueden dar también algún consejo para cada empresa, dónde poder invertir, a qué plazo, en qué instrumento. O sea que una pyme, al estar trabajando con nosotros, va a evitar tener que estar haciendo un esfuerzo, llevando a los directivos para hacer una capacitación de algo que generalmente no les gusta, o creen que pueden llegar a perder el tiempo en algo que es un escenario que no lo pueden manejar, se sienten por ahí no tan seguros. Bueno, cuentan con nosotros y nosotros los asistimos a medida, porque no es lo mismo cada empresa tiene su rubro y cada rubro tiene sus problemas, sus ventajas y sus desventajas a operar en cada momento. Nosotros lo que hacemos es una capacitación a medida.
Bien, y desde tu punto de vista, ¿crees que las pymes tienen elementos para entender toda esta cuestión financiera? Bueno, sí, nosotros creemos que las pymes, la mayoría de las pymes que vemos en el mercado, y estamos hablando no solamente de pymes pequeñas, medianas, pymes grandes, cada vez que se acercan a nosotros o nosotros le ofrecemos nuestros servicios con respecto a la búsqueda de financiamiento, solamente con escuchar la pregunta que hace la pyme nos damos cuenta de la limitación que tiene. Claro. Generalmente una pyme, cuando se acerca, por ejemplo, al hablar de financiamiento, la primera pregunta que te hace es ¿cuál es la tasa? Y nosotros decimos, esa es la última pregunta. Primero tenemos que empezar a analizar dónde voy a invertir, cuál es la rentabilidad de mi proyecto, cuánto tiempo tardo para poder conseguir los fondos, voy a usar todo capital de tercero o algo de capital propio, o mitad y mitad, o de qué manera voy a invertir. Eso hace de que todas esas respuestas, después viene saber en qué tiempo tengo la plata y después al final puedo hablar de tasa. Porque si empiezo con la tasa, capaz que me parece mucho. Si empiezo con el resto de las cosas que nombré antes, puede ser que la tasa sea poco y sea buen negocio tomar. Eso es un poco el análisis que hacemos. Un análisis un poco más... O más profundo, que no hay otra manera. Es el análisis más profundo del negocio global que tiene la empresa y atar en ese análisis todos los aspectos. Hay un tema que se presenta mucho también en las reuniones que recién hiciste mención, que es la empresa o la pyme que se financia con capital propio. Sí. Bien, bueno, ahí también, en nuestra experiencia, que es una experiencia no solamente de capacitación teórica, nosotros contamos también con una capacitación práctica. Digo, la capacitación práctica nos ha dado la experiencia de tener contacto con las pymes. Nosotros aprendemos, cada pyme que tomamos, cada pyme nueva que tomamos, del rubro que sea, los más beneficiados somos nosotros porque nos capacitamos de algo muy importante, que es la limitación que tiene una pyme a la hora de gestionar los negocios. Entonces, una de las características de la mayoría de las pymes han crecido en un país con tanta inestabilidad, volatilidad, como decimos, muchas han crecido con capital propio. Y nosotros creemos que eso ha sido un error en muchos casos, en la mayoría de los casos, porque cuando uno arriesga con capital propio, tiene que generar mínimamente una rentabilidad igual o mayor de la que ese capital propio invertido como en una inversión bursátil o un plazo fijo o lo que sea, como inversión, tiene que ser mayor, si no, no hice buen negocio. O sea, si yo voy a decidir invertir con capital propio, que tanto me costó el capital propio generarlo o aportarlo, bueno, tengo que tener la seguridad de que el proyecto que voy a desarrollar me va a cubrir una rentabilidad igual o mayor de lo que yo hubiera hecho si no lo invertía. Y ahí, en un país con tanta inestabilidad, a veces se le puede errar el cálculo previo que hice. ¿Qué ventaja tiene si lo hacemos con capital ajeno, con capital prestado? Bueno, en este país, con tantos niveles de inflación que siempre existe, ya partimos de una gran ventaja, que es, voy a tomar una deuda con tasa fija, negativa, que me va a permitir licuar esa inversión que yo hice con capital prestado, licuar esa deuda en forma bastante rápida. Y por otro lado, ese capital que yo lo iba previamente a usar para hacerle el proyecto, lo guardo invertido en algo que también me da rentabilidad. O sea, voy a tener doble rentabilidad. La de la inversión que se licúa, la de la deuda que se licúa con la inflación y la de la disponibilidad o los fondos disponibles que tengo también colocado en inversión. ¿Qué me permite eso? Me permite saber que el proyecto que voy a desarrollar va a tener menor costo de inversión inicial que si lo hiciera con capital propio. Por eso decimos,
Tomar crédito a tasa fija es lo que nosotros denominamos el apalancamiento financiero, que viene de la palabra palanca. Palanca, ¿qué significa? Que sea más fácil levantar, que sea más fácil hacer algo. Bueno, el apalancamiento financiero me permite adelantar los proyectos que tenga en mente para desarrollar en forma más fácil y más rápida. Si tenemos que hablar de picos de inflación, contamos con escenarios que han sido de hiperinflación, de inflación alta, de inflación media, de inflación chica, pero siempre tuvimos inflación. Entonces, tenemos las empresas que han crecido con capital propio, pero también vemos como empresas que lo hacían así y cambiaron la estrategia para empezar a tomar crédito, y hemos observado y tenemos ejemplos y tenemos testimonio de empresas que han cambiado la estrategia y han tenido un salto de crecimiento muy importante. Claudio, ¿cuál es la relación que hay entre los impuestos y el financiamiento? Bien. Mucho se habla de ganancias. Exacto, exacto. Bueno, ganancia es otra de las preguntas que las pymes se hacen, y también de lo que nosotros hemos recabado de experiencia en lo que es el análisis de balance para poder acceder al crédito en las pymes. La mayoría de los empresarios pymes, cuando uno habla de impuestos, el impuesto que más le preocupa es el impuesto a las ganancias. Nosotros tenemos nuestra posición en eso. Nosotros decimos que si estuviéramos en un país donde no hay inflación, o la inflación es muy baja, bueno, podría ser ganancias estos niveles de tasa de inflación como lo que tenemos en la Argentina. Pero en la Argentina tenemos altos niveles de inflación. Entonces, esto está relacionado, impuesto a las ganancias está relacionado con la rentabilidad que yo muestro al final del ejercicio. Si es sociedad, con el balance; si es persona física, con la declaración jurada. Entonces, la pyme lo primero que dice es: me preocupa el impuesto a las ganancias. Nosotros decimos: mira, ¿cuál es la tasa de impuesto a las ganancias que te preocupa? La tasa que realmente fija el impuesto, la ley. Bueno, nosotros le decimos: sí. Dice: sí, es muy alto, 30, 35, 20, depende si es persona física o sociedad. Nosotros decimos: ojo, analicen que el impuesto a las ganancias se paga diferido. O sea que yo, cada vez que facturo un mes, cierro la facturación, el impacto de impuesto a las ganancias lo voy a tener una vez que cierre el ejercicio y que vence la declaración jurada. O sea, va a estar diferido. Por lo tanto, ese porcentaje que el empresario tiene muy presente en mente, se va a licuar al vencimiento. Ahora bien, eso es un tema muy importante destacar, porque cuando hablamos de porcentaje podemos decir porcentaje de hoy. No, porcentaje de todo un tiempo que va a pasar. Con los niveles de inflación que tenemos, se va a pagar un impuesto licuado. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos que decir que el impuesto a las ganancias, pagar más impuesto a las ganancias, cuando una empresa se da cuenta que tiene que pagar más impuesto a las ganancias, nosotros decimos: tranquilo, que esto también tiene su beneficio, porque si vos pagás más impuesto a las ganancias, seguramente vas a tener mayor acceso al crédito. O sea, si el pago de ganancia es consecuencia de haber tenido mayor rentabilidad, vos vas a poder acceder al financiamiento. Y a ver, y entonces te pueden preguntar: ¿y eso en qué me beneficia? Bueno, te beneficia en que vos, al buscar financiamiento, vas a poder comprar una máquina, un camión, va a ser una planta nueva, todo con capital prestado. Y eso trae una ventaja de rentabilidad del proyecto que vas a desarrollar. La rentabilidad, como dije anteriormente, es mucho mayor si yo lo hago con capital prestado. Porque también ahí, al haber inflación, pago una cuota fija negativa. Siempre, últimamente, las cuotas de los créditos, la tasa de los créditos es 50% de la inflación proyectada. Entonces, si yo compro un camión Volvo en pesos a tasa fija, sabemos que al año de haber ya pagado una cuota, ya la cuota se licuó, digamos, no me cuesta afrontar esa cuota, y todos se asombran, que como antes me costó cuando empecé y ahora no me cuesta, pasó un año y no me cuesta. No me cuesta, ¿por qué? Porque el camión que compré generó una rentabilidad que cada vez va aumentando y la tasa es fija.
Eso es un poco el razonamiento del impuesto. O sea, impuesto a las ganancias, para resumir, impuesto a las ganancias, los capacitamos a los empresarios para decir, no te preocupes tanto por el impuesto que pagás, siempre y cuando eso te genere un mayor beneficio en lo que es materia financiera que te permita crecer más rápido. ¿Cómo una pyme debe calcular la rentabilidad en base a si el financiamiento es con capital propio o con capital ajeno? Perfecto. Bien, muy buena pregunta eso, porque generalmente, que está relacionado con la falta de capacitación que tienen las pymes, vemos que el empresario, cuando uno charla en esto, dice, compré un camión en tal fecha, invertí, no sé, 100 millones de pesos en un camión. Esa fue la inversión. Bueno, entonces lo frenamos y le preguntamos, ¿cómo lo compraste? Lo compré con un préstamo. Bueno, entonces te corrijo. Si compraste un camión con un préstamo, la inversión inicial que hiciste, desde el punto de vista financiero, nosotros nos gusta aplicarlo de esta manera. O sea, decir, bueno, el primer día que compraste el camión, si te dieron el 100% del crédito, de tu bolsillo o de tu caja no sacaste nada, no invertiste nada, te lo prestaron. Muy bien. ¿Cuándo, para nosotros, para calcular la rentabilidad, cuándo empezaste a invertir dinero fresco de tu empresa? Cuando pagaste la primera cuota, la segunda, la tercera, la cuarta. Entonces, de esa manera, si yo calculo la rentabilidad de acuerdo a cada cuota que voy pagando, en el caso de un crédito financiado al 100%, estoy aclarando, ¿no? Si yo calculo la rentabilidad que me va generando esa unidad, tomando como capital inicial invertido el pago de la cuota, seguramente me va a dar entusiasmo y ganas de seguir creciendo con capital prestado. ¿Por qué digo esto? Porque si esta situación, este escenario que acabo de describir, lo comparamos con otra inversión de ese camión con capital propio, ahí sí yo saqué de mi caja o de mi bolsillo, saqué 100 millones de una actividad que tuve que desarrollar por varios años para tener ese excedente. O sea, esa rentabilidad que logró la empresa con tanto sacrificio, yo la vuelvo a poner en riesgo. Y ahí sí, la rentabilidad que yo tengo, para calcular la rentabilidad de ese camión con capital propio, tengo que sí decir, el primer día que lo compré con capital propio. Eso es lo que invertí. Y a partir de ahí empiezo a calcular la rentabilidad. Si comparamos esos dos escenarios, si alguien se toma el trabajo, porque a veces el empresario se cierra a escuchar esto, pero no hace los ejercicios que podría hacer, ejercicios simples, con los mismos números que tiene en su empresa. Si comparamos esos dos escenarios, seguramente lo vamos a convencer y va a decir, no, sigamos creciendo con capital ajeno. Hay un tema que me parece que no es menor y que ya hiciste hace un ratito hincapié en esto, es que ante una reunión o una capacitación con una empresa, al momento de pensar en el financiamiento, lo primero que piensan es en la tasa. Pero hay otros factores que son muy importantes, incluso te he escuchado decir que son hasta más importantes que la tasa, y uno de ellos es el tiempo. Sí. La pregunta viene con cuáles son esos factores y la importancia que tienen por encima de la tasa en algunos de los casos. Bien, muy importante esto, porque volvemos a repetirlo, pero creo que tiene sentido hacerlo. El empresario lo primero que pregunta es la tasa. ¿Cuál es la tasa para buscar financiamiento? Y ahí nosotros lo que decimos, no, déjame la tasa en el último lugar, analicemos primero el escenario donde estamos, en qué escenario económico estamos. Analicemos no tanto lo que pasó de inflación para atrás, que no digo que no es importante, pero esa es una parte. Analicemos la inflación para adelante, que va a ser el tiempo que yo voy a tomar para pagar. O sea, analicemos el escenario actual, el escenario que viene, el aspecto político, el aspecto económico. Todo esto hace que, entonces, sumado a todo eso, voy a incluir el análisis del proyecto real que voy a hacer, que voy a desarrollar, la inversión que voy a hacer y qué rentabilidad me va a dar. Eso el empresario lo sabe. Un empresario de transporte sabe qué rentabilidad tiene, el agropecuario lo sabe. O sea, todos saben de la rentabilidad de su rubro en lo que es básicamente costos-ingresos. Pero en lo que el aspecto financiero, que decimos lo importante,
no lo tiene en cuenta. Entonces, nosotros decimos escenario, proyección para el futuro, negocio concreto que voy a tener rentabilidad, y ahí empezamos a ver, depende del escenario de inflación que tengo, digo, bueno, acá si incorporo la tasa, ahí viene que el tiempo le gana a todo el resto, el tiempo le gana a la importancia de la tasa, porque me tengo que preguntar cuánto tiempo tardo en tener liquidado el crédito. Si yo decido por tasa, es probable que me vaya a una línea de un banco determinado que me promete una tasa muy barata comparada con la que hoy la puedo tomar ya sea público, privado, lo que sea. Entonces, el Banco Vice suele tener tasas muy, muy bajas comparado con otros bancos, el Banco Nación, inclusive otros bancos estatales. Pero tenemos que analizar en qué tiempo real, sin error, sin equivocarnos, en qué tiempo real voy a tener liquidado el crédito. Porque si yo, en el trámite del crédito, voy a tardar 3 meses en tener los fondos, es probable que en épocas de altos niveles de inflación, cuando tenga los fondos, no me va a alcanzar para pagar el porcentaje que yo creía que me iba a dar el crédito. Entonces, terminó siendo caro, no barato como puedo pensar. Mucha gente me dice, me cuenta, en el Banco Nación otorgué un crédito muy barato. Ah, bueno, entonces le preguntamos, ¿cuánto, qué tasa? Tal tasa. Ah, qué bueno. ¿Cuánto tardó? 6 meses. Claro. Entonces digo, bueno, no sirvió. No sirvió. Cuando vos le explicás, no, tenés razón. Cuando vos le explicás, no te sirvió. Porque en esa época, cuando vos iniciaste el trámite, había un crédito que era más caro en tasa, pero lo tenías a los 30 días. A los 30 días, lo que vos compraste fue mucho más de lo que compras ahora después de 6 meses. Ahora que decís esto, Claudio, hay algo que por ahí no lo comentamos cuando presentamos la consultora, pero me parece por la experiencia que tenés que una de las ventajas que también tiene la consultora es que estos tiempos se achican y que también no solo agiliza el tiempo, sino que hace que los montos a los que pueda acceder una empresa sean superiores. Me refiero a la gestión de la empresa, porque al momento que contábamos de cómo funciona, por ahí se nos quedó esto de lado. Sí, a ver, me quedó decir algo con respecto a la pregunta anterior, que cuando decíamos que el tiempo es lo más importante, una de las cosas más importantes a la hora de buscar financiamiento, también está relacionado con el tiempo que me pierdo, si un crédito, la gestión de un crédito tarda mucho, teniendo una mejor tasa, digamos, entonces tomamos una decisión de tomar ese crédito a mejor tasa, pero si el tiempo es muy largo, si trabajé en un tiempo de 6 meses y tengo una opción de 30 días, aunque la tasa sea mayor, aparte hay otro condimento que es muy importante, que es la rentabilidad que me dio un camión, lo puse a trabajar 4 meses antes, lo puse a trabajar de la forma que lo hubiera hecho con el otro crédito. Entonces, hay varios componentes que hacen que mejor decisión es si tomo en cuenta los aspectos del tiempo. ¿Cómo debería calcular el costo la empresa en una decisión de índole financiera? Sí, bueno, en el caso de las pymes, en lo que es manejos de estructura de costos, también vemos limitaciones. Vemos limitaciones siempre, hemos visto siempre limitaciones en lo que es cálculo de costos en pyme. O sea, diferenciar costos variables, costos fijos, punto de equilibrio. No digo que la mayoría no lo haga, yo creo que muchas lo hacen, pero me refiero, cuando incorporamos la inflación, cuando incorporamos ya lo financiero en esa estructura de costos tradicional que tiene la empresa, ahí empieza a nos suena un ruido de que las cosas no se están haciendo bien. ¿Por qué? Porque a los contadores, a la familia de contadores, nos cuesta siempre la inflación, hacer el ajuste por inflación, las normas fueron cambiando, los índices de inflación no son los adecuados para mostrar el patrimonio de la empresa. Hay toda una serie de cuestiones que no mide el índice inflacionario el verdadero valor de cada rubro, de cada empresa. Entonces, hacer costos en época de inflación es muy complicado si no se tiene un asesoramiento financiero para
poder, digamos, darle valor a cada componente de costo que tiene la empresa. Entonces, esa parte, cuando hablamos de lo financiero, nosotros siempre decimos, nosotros como consultora abarcamos todos los aspectos de una pyme. Habrá pymes que nos pueden contratar para una determinada cosa, buscar financiamiento, otras para inversión, pero siempre tratamos de darle una visión global de todos los aspectos que tienen que evaluar. Y los costos en épocas de inflación son muy difíciles de desarrollar, porque hoy, a veces cuando hay mucha volatilidad o niveles de inflación altos, la pyme se pregunta, compro algo a este precio, tiene un proceso productivo, después lo vendo y me tengo que tomar 60 días para cobrarlo. A los 60 días cuando lo cobro, ¿lo voy a poder reponer? Y bueno, toda esa situación, las pymes no tienen una estructura interna que pueda, digamos, zanjar todas esas dudas y llegar al precio adecuado de cada ítem. ¿Conviene endeudarse en dólares? Bien, acá vamos a diferenciar de la cuestión en dos aspectos. En épocas de altos niveles de inflación o hiperinflación, lo que nos nace naturalmente es, aconsejamos a no endeudarte en dólares, porque yo tengo una economía en principio en pesos. Mi flujo de ingresos es en pesos. Entonces siempre nosotros decimos, bueno, si vos tenés flujo en pesos, en un mercado cambiario tan complicado como el nuestro, vamos a aconsejar que te puedas endeudar en pesos, ¿sí? Porque tenés ventajas de que esa deuda en pesos se va a licuar, como dijimos. Se va a achicar, la cuota se va a hacer cada vez más fácil pagarla. Ahora, si la empresa tiene flujo en dólares, tiene una actividad que sus ingresos van a estar atados al dólar, ahí aparece una opción para evaluar qué es el endeudarse, que es, digamos, lo que estamos hablando es la posibilidad de endeudarse en dólares. Bueno, eso depende del escenario, porque nosotros siempre decimos, bueno, en cada escenario, ¿qué conviene? En el escenario actual que estamos viviendo, cuando hay una empresa que tiene flujo en dólares, por ejemplo, el agropecuario es un rubro que produce semillas que están cotizadas a un tipo de cambio. Bien, en ese caso, la empresa que se va a endeudar en dólares, si tiene el flujo en dólares, no va a tener una complicación si el tipo de cambio aumentó al momento de pagar. ¿Por qué? Porque su producto cambió también, subió de la misma manera. Bien, o sea que en esos casos sí podemos analizar, puede convenir. ¿Y por qué puede convenir? Bueno, porque cuando uno está en épocas de inflación y las tasas de interés se ponen muy elevadas, hay veces que el valor que puedo obtener en pesos puede ser menor de lo que puedo obtener si me endeudo en dólares. Sobre todo, que no lo dije, para endeudarse en dólares, hoy lo más visible que tenemos es el mercado bursátil, no el bancario. Porque es muy difícil que un banco dé un crédito en dólares. Entonces, cuando hablamos de financiamiento en dólares, estamos hablando de las empresas que tienen flujo en dólares y las empresas que puedan se las puede calificar por una SGR y que puedan buscar el financiamiento en el mercado bursátil, que es muy simple. Capaz que alguien me escucha y dice, uy, ¿esto qué es? Qué raro, qué... No, es muy ágil, muy rápido. Un agropecuario, nosotros tenemos clientes agropecuarios que son chicos, medianos, y que le piden una SGR, un aval, para vender un pagaré en dólares, que va a tener como ventaja que no va a pagar cuotas durante el transcurso del año, el año y medio, 2 años que emitió el pagaré, y recién lo va a pagar en un plazo donde ya su cosecha va a estar liquidada. O sea, cuando en esos casos que hay flujo en dólares, nosotros aconsejamos en algunos casos, y no en todo el paquete de deuda que puede tener la empresa, sino en una parte, hacer algo en dólares puede tener
mucha ventaja porque se evita pagar en cuotas, estira el plazo adecuado al flujo que tiene y si el dólar, digamos, el tipo de cambio oficial subió, también le va a subir sus ingresos. Así que todo es para estudiar, nada lo descartamos, solamente que si es flujo en pesos, empresas que no cobran en dólares, siempre vamos a aconsejar que tomen créditos en pesos. Porque aparte no hay otra posibilidad. O sea, si una empresa no tiene flujo en dólares, no va a poder acceder a financiamiento bursátil en dólares. Para tener acceso al financiamiento bursátil en dólares, tiene que demostrar que tiene flujo en dólares. Esto muestra también un poco la cantidad de herramientas que tienen las empresas, porque ya nombramos un montón, que muchas son desconocidas, pero hablando un poco de, volviendo a lo que es la parte bancaria, las opciones que tienen de crédito las empresas, tanto lo que es capital de trabajo, inversión. Bien, bueno, volviendo a lo que es los bancos, el sistema bancario, en el sistema bancario, generalmente bancos privados, bancos estatales tradicionales, existen líneas de crédito de capital de trabajo, líneas de crédito de inversión. Si nombramos al agro, también puede aparecer en lo que es inversión, líneas de crédito específicas para la ganadería. O sea que tenemos agropecuarios que puedan ser agropecuarios solamente, agropecuarios y ganaderos. Entonces, lo que es inversión, ¿a qué se trata un crédito que me dicen que es para inversión? Bueno, es para poder comprar una máquina cosechadora, una grúa, una retroexcavadora, hacer la planta, o sea, toda inversión que va a generar una capacidad productiva futura de la pyme. Lo que es capital de trabajo, que es otra línea que los bancos ofrecen, es una línea de crédito que está orientada al flujo diario de la empresa, para que la empresa maneje su gestión diaria, comprando materia prima, pagando insumos, pagando servicios, sueldos. O sea, es una ayuda para poder soportar la necesidad del flujo mensual y generalmente tienen distintas tasas. O sea, generalmente el crédito de capital de trabajo tiene tasa mayor, generalmente que la de inversión, y tiene plazos acotados. O sea, generalmente un crédito a tasas razonables, por decir ahora, la mayoría son créditos a 12 meses de capital de trabajo, y la tasa siempre es un poco superior a la de la tasa de inversión. En lo que es inversión, existen créditos de 3 años, 4 años, 5, 3 en adelante, para distintas actividades. En eso de inversión también hay que diferenciar que hay créditos que tienen pagos semestrales, si es el agropecuario, pagos mensuales si no es agropecuario, tasas, digamos, créditos con periodo de gracia en los primeros años. Eso es generalmente lo que ofrecen los bancos privados y estatales. Tenemos que siempre recordar que los bancos privados, el mayor volumen de crédito que otorgan es con garantía de SGR. Solo la empresa, si va solo en los bancos privados, no van a lograr mucho. No van a lograr ni mejor tasa ni volumen. Después están los bancos, como dijimos, los bancos que no son tradicionales, les digo yo, no son tradicionales porque no tienen boca en cada sucursal, por ejemplo el Banco Vice, o alguna institución como el FONDEP. Generalmente esos bancos son más para atender cuestiones de inversión, ya no tanto capital de trabajo, sino inversión a largo plazo, y siempre hubo líneas muy interesantes. Lo que pasa que, bueno, en cada escenario, digamos, uno tiene que ver la posibilidad y el tiempo de gestión. Como siempre decimos, nosotros evaluamos mucho el tiempo de gestión, porque si no nos pasa que cuando la empresa cobró los fondos no pudo desarrollar lo que pensaba, y eso es un problema, porque se generó una expectativa y después la empresa, para poder cumplir ese objetivo que tenía, tiene que poner más capital propio que a veces no lo tiene. Claudio, en contextos como este, con una inflación tan grande, ¿las empresas ganan o pierden dinero? Bien, eso es otra cosa que
nos asombra. Recién acabo de venir de una reunión en un grupo empresario y estuvimos hablando de eso. Un poco, nosotros, vuelvo a repetir, nos capacitamos mucho de la experiencia que nos cuentan las pymes, y sobre todo las pymes nuevas, porque las que ya tenemos las conocemos. Nosotros vemos con asombro muchas empresas que han hecho excelentes negocios y han crecido en épocas de inflación y de altos niveles de inflación. Lo vemos con asombro. Pero también un poco nos ponemos, digamos, no digo contentos, sino nos sentimos seguros de lo que nosotros siempre pregonamos, que decimos que la inflación, si yo tengo un negocio consolidado, que lo conozco, un negocio que lo manejo con muy buena gestión, con mucha prudencia, al incorporar el financiamiento de estas características, tasas negativas, genera una potencia en la empresa que es incalculable comparado si lo hacemos con capital propio. Vemos empresas que han crecido en los últimos 2 años, no sé, de transporte, de movimiento de suelo, maquinarias agrícolas, industriales, fábricas. También vemos otras que no han crecido tanto, pero sí vemos ejemplos de crecimientos exponenciales. Entonces, ¿pero por qué confirmamos todo lo que pregonamos? Porque cuando miramos los balances, cuando desarrollamos, vamos a empezar a hacer un trabajo y tenemos que analizar los balances, que es la foto de la empresa, la presentación de la empresa, el balance. Vemos eso y analizamos el componente del estado de resultado y vemos lo que ahora se usa la partida cuando se ajusta por inflación, el famoso REPAN que se ajusta por inflación, que la mayoría de los empresarios no lo charla esto porque es una cuestión técnica, sino su contador lo sabe. Cuando vemos esto, vemos el porqué de ese crecimiento exponencial. Vemos que ahí en ese balance está demostrado que parte de ese resultado fue producto de la inflación. ¿Qué costo genera para una pyme el asesoramiento de la consultora? Bien, bueno, nuestro formato de trabajo incluyen muchas cosas importantes que la empresa no tiene que asumir ningún costo. Eso es muy importante aclararlo. Hay todo un primer contacto que tenemos con las pymes, donde nosotros hacemos un análisis a medida de la empresa, evacuamos todas las consultas, los capacitamos. Antes de poder hablar concretamente de lo que se puede hacer, tenemos que capacitarlos. Bueno, todas estas cuestiones nosotros las hacemos en forma gratuita. Inclusive lo hacemos de forma gratuita sin haber tomado ningún tipo de trabajo, o sea, haber tenido contacto, reunión, charlar, capacitación, y lo hacemos sin ningún interés que digamos, nos contraten específicamente para hacer una tarea. Solo eso lo hacemos con una idea de mostrar el valor que tiene Finanzas Pyme. Si damos un paso más adelante, puede pasar que la empresa, después de todo esta previa, decida tomar un crédito o hacer una inversión, o bueno, en esos casos aparece el costo. Pero el costo es una inversión. O sea, el costo de Finanzas Pymes es una inversión, porque lo que nosotros vamos a hacer, les vamos a hacer ganar plata, los vamos a hacer crecer con los consejos o con la política que se tome a partir de nuestros consejos. Siempre vamos a tener presente eso. No vamos a aconsejar a ninguna pyme tomar algo por una cuestión de ganarnos los honorarios si no estamos seguros que eso va a ser una ventaja o los va a hacer crecer. O sea que ahí aparece el costo. No obstante, nos pueden utilizar de alguna manera como una oficina virtual, un staff, digamos, dentro de la empresa sin tener compromiso con nosotros para cualquier cuestión que pueda desarrollar. Hay un punto, Claudio, que con tantas capacitaciones y reuniones a lo largo del tiempo, que me parece que vale la pena desarrollar, que es la psicología del empresario pyme. Bien. Bueno,
Eso es algo también que nosotros, sin buscarlo, o sea, no hicimos una capacitación para conocer la psicología de un empresario pyme, no la hicimos. Eso nos lo dio haber transitado tanto tiempo de contacto con pymes que fuimos incorporando y hoy miramos la película de lo que fue y cómo funciona la pyme en la actualidad. Ahí nos encontramos generalmente con empresas que tienen un titular o tienen un directorio o tienen un gerente que es el que toma la decisión. Y ahí siempre contamos casos donde el cambio generacional ha traído algunas limitaciones en las pymes, porque a veces el cambio generacional de una pyme, de una familia pyme, no se hace tan fácil como uno puede creer que naturalmente se tiene que dar. Entonces, a veces dentro del directorio, dentro de la estructura de decisión de una pyme, hay gente que quiere cambiar y gente que no quiere cambiar. Todos quieren dar un buen consejo a la pyme, quieren defender a la pyme, pero uno lo hacen con mucha resistencia al cambio y capaz que dentro de esta estructura hay hijos, por ejemplo, que sí quieren dar un paso para cambiar esto que dijimos, por ejemplo, cambiar la estrategia de capital propio por capital ajeno, o sea, todas estas cuestiones, o empezar a decir, bueno, no, vamos a cambiar de banco. Antes cambiar de un banco era todo un escenario de crisis económica, o sea, abríamos la cuenta del banco y era todo un festejo. Hoy cerrar una cuenta bancaria, abrirla, cerrarla, buscar, hoy es algo que no tiene que preocupar, se hace en forma muy ágil, pero para eso hay que tener una estructura de conducción que sea flexible a la realidad económica y política que vamos teniendo día a día, ¿no? Las pymes cambian y también cambia el sistema bancario. ¿Cuáles son estos cambios que ha tenido el sistema bancario que por ahí son para remarcar? Bien. Las pymes, por supuesto, todo el tema, yo diría que la época de la pandemia, si tenemos que decir, bueno, dar algunos hitos en el cambio del sistema bancario. Bueno, como dije al principio, en lo que es bancos privados, el sistema bancario dejó de atender a las pymes en forma directa. Los bancos privados no prestan plata en forma directa prácticamente, o si lo hacen, lo hacen en mínima escala. Entonces, esa fue una transformación que para que el banco privado pueda acceder, brindarle crédito a la empresa, tiene que existir una garantía de una SGR. Eso fue un cambio muy grande. Yo diría que uno de los cambios más importantes que existen y que inclusive algunas pymes no lo entienden o no lo han captado. Y de esa manera, como el banco no le da crédito, bueno, se quedan con la decisión de tomar capital propio para invertir. Y no llegan al crédito porque no saben cómo hacerlo. Otro aspecto de los bancos privados es que el gerente de la sucursal de un banco privado prácticamente ya no tiene decisión, no tiene facultad para darle crédito a una pyme, sino que todo se carga en un sistema, en un programa, por decirlo de alguna manera, que tiene cada banco adaptado, donde cargan el balance, la declaración jurada, y eso le da un resultado. Y de ahí no se pueden salir. En lo que es bancos públicos, los bancos públicos, sí, el banco público presta sin garantía de SGR, y en algunos casos en buena escala, pero ahí aparece lo que dijimos al principio, que es el tiempo que puede demorar un banco público en asignar los fondos a una empresa. Ahí también pasó esto de que las sucursales de los bancos públicos a veces se quedan muy limitados con la capacidad, la autonomía que tiene el gerente de la sucursal. Entonces hay un banco que tiene un gerente que tiene una facultad para poder otorgar hasta un monto determinado, y lo que sea ese monto tiene que ir a un directorio, y todo eso genera
una necesidad de una espera de tiempo que puede ser algo que lo pueda perjudique al objeto del crédito. Claudio, para terminar, hay un tema muy importante que hace estragos en las pymes, que es el tema de los balances. Y cómo ves esto y qué aportarías con respecto a los balances de una pyme. Y la importancia que tiene el financiamiento, por supuesto. Bueno, sí, eso es, yo diría que esto, que no lo dijimos al principio, dentro de la lista de condiciones que tiene que existir para que una pyme acceda al crédito, en primer lugar, sin duda, está el balance. O, si es persona física, es una empresa que está organizada como persona física, la declaración jurada de impuestos. Es muy importante entender, yo diría que es fácil para el empresario si lo tenemos que transmitir. Es una foto, el balance es una foto de tu empresa. Entonces siempre a veces decimos nosotros, vos la querés a la empresa, vos sos un apasionado de tu empresa y vos sabés lo que la empresa vale. Bueno, mirá el balance, entonces le decimos, mirá el balance. ¿Vos creés que este balance te representa claramente para que vos con esto puedas ir a buscar un financiamiento? ¿O tenés duda que ese balance te representa? Siempre hacemos esa pregunta. ¿Es la foto, es la presentación, la carta de presentación de tu empresa que vas a mostrar a alguien que te va a tener que dar crédito? Bueno, esta situación, esta pregunta, nosotros la respondemos con toda contundencia. Los balances en la Argentina, por el sistema de ajuste que tiene, por inflación y dijimos que por la constante economía inflacionaria, devaluatoria que venimos teniendo desde hace años, hace que los balances actuales no representen el verdadero valor de la empresa. Y esto es gravísimo. Es gravísimo. ¿Por qué? Porque si decimos que es la carta de presentación para que me den financiamiento, me acompañen para mi crecimiento, si el balance ajustado por inflación o el balance actual que voy a presentar no representa ni el 10% del valor de la empresa, ni el 20%, ni el 30%, lo que sea, estamos en un problema muy serio porque hay balances, sobre todo los balances públicos, los bancos públicos. Una de las limitaciones para poder otorgar crédito es el patrimonio neto, que es la diferencia entre el activo menos el pasivo. Sería lo que es mío. Entonces, estamos viendo en este momento balances que tienen un patrimonio neto, o sea, un valor de la empresa, que es el tope para un banco público, que está licuado de alguna manera porque los índices inflacionarios no han alcanzado a reflejar el verdadero valor que tienen los bienes. Entonces eso hace que esté subvaluado mi balance. Bueno, esta situación que siempre ha pasado en los últimos años con los niveles más altos de inflación, ha generado que esto se acelere de una manera que hoy estamos viendo que empresas que han crecido muchísimo, el patrimonio neto se ha reducido. Una cosa que es difícil de implicarle a un empresario, sí lo saben los contadores de los empresarios. Entonces, ahí hay solución, pero hay que actuar con toda rigidez, con toda rapidez, porque los balances actuales que van a venir, esta situación la van a tener con mayor evidencia. Y ya cuando cerré el balance, lo firmó el contador, lo mandé a certificar al consejo y ya lo tengo en el banco, ya no tengo más salida, tengo que esperar otro balance. Ahí estamos viendo nosotros que hasta los consejos profesionales van a tener que tomar carta en el asunto, yo me imagino, en un tiempo no muy largo, para empezar a pensar en otro tipo de ajuste de bienes, de patrimonio. Una de las cosas que nosotros siempre aconsejamos es el revalúo técnico, que tiene sus ventajas para estos casos. Entonces, los balances no están reflejando el verdadero valor que tiene la empresa porque los índices inflacionarios acumulados no acompañan el verdadero valor de mi economía. Entonces, eso es un tema para atender. Y esto limita mucho el financiamiento. Eso limita muchísimo el financiamiento. En los bancos públicos es una complicación.
En lo que es bancos privados o algunos públicos que puedan uno llevar garantía de SGR, bueno, ahí se realza la importancia de la SGR porque es la única que va a poder, o por lo menos una de las pocas institución que va a poder zanjar entre ese valor que muestra el balance y el valor real de la empresa. Cada vez que tomamos un cliente que tiene estas cuestiones, que son la mayoría, tratamos de demostrar que el verdadero valor no es lo que tiene el balance, sino el verdadero valor es otra cosa que nosotros tratamos de armarla de alguna manera para mostrar el potencial que verdaderamente tiene la empresa. Entonces, las SGR, algunas SGR que nos permiten, digamos, razonar como nosotros lo hacemos, que esto es así y se puede llegar a exceder el acompañamiento de financiamiento, aunque los balances no muestren la realidad. Ahora, esta situación de tener balances tan comprimido cada vez más hace que nos encontramos con que cualquier banco le pide una hipoteca a una empresa para poder darle el crédito, porque dice, tu patrimonio dice 200, pero tu patrimonio vale 2 millones de dólares. Bueno, vos querés 300, 500 y bueno, dame una hipoteca. Entonces todo eso nosotros lo explicamos como para que empezamos a visualizar lo que se viene, ¿no? Lo que se viene, darle consejos, no tenemos problemas. Nosotros no competimos con los contadores, somos una parte, un complemento para ayudar con una mirada solamente financiera. Nosotros no nos vamos no vamos a hacer cuestión en la otra parte de auditorías, impuestos, todo lo demás, que eso es en materia del contador que tiene contratado a la empresa. Nosotros vamos a hacer un complemento para darle una mirada de lo financiero como es y hacer cambiar la estrategia si se puede, ¿no? Perfecto. Bueno, Claudio, espero que haya sido de mucha utilidad para quien llegó hasta acá y remarcar el punto fuerte de la consultora, que es que a la empresa se la visita, se la capacita, se la conoce sin ningún tipo de costo hasta que no se inicia o la empresa accede a algún tipo de financiamiento y demás. Remarcar eso porque me parece que es importante que la consultora viaja y conoce continuamente empresas. Exactamente, eso me parece importante remarcar. Nosotros no asesoramos a ninguna empresa si no la vamos a visitar. No importa el lugar, no importa la distancia, no importa que tenemos que viajar, tomar un avión. Sí, incluso hemos estado de punta a punta. Exactamente. Si tenemos que ir a Salta, tenemos que ir a Viedma, tenemos que ir a Neuquén o a lo que sea, a lo de Azul. Nosotros nos movilizamos. Sabemos que tenemos un costo de la movilización, pero no hay otra manera de poder asesorar bien a una empresa si no la conocemos. Un cirujano no puede operar si no ve al paciente, no puede dar ningún consejo. Si no conoce sus antecedentes, tiene que hablar cómo está, o sea, lo tiene que ver. Inclusive, si bien se ha mejorado con el Zoom, con todas las videollamadas, con toda la tecnología, se ha mejorado, pero no es lo mismo estar presente donde uno cuando se sienta con los empresarios, con los que gestionan la empresa, ahí empieza a encontrar el valor que realmente tiene una pyme, ¿no? Ni hablar si uno tiene que recorrer instalaciones, maquinaria y ver esto que decíamos, que el valor verdadero de la empresa no va a estar reflejado en el balance, por lo tanto la tengo que mirar. Y nos encontramos con muchas empresas que le han dado financiamiento sin irla a visitar, por lo tanto siempre el financiamiento es más limitado, porque ¿cómo puede ser que un gerente o alguien no conoce la empresa, cómo lo va a atender? Imposible. Entonces, un poco esa es la impronta que tenemos y evitamos hacer cualquier asesoramiento si no tenemos ese contacto presencial. Perfecto. Gracias, Claudio.